Bueno, bienvenido, David, y bienvenidos a toda la gente que estáis conectando y viendo este vídeo en YouTube o podcast en Spotify o iVoox. Tengo el honor de tener con nosotros hoy a David Facal, que bueno, lo primero es agradecerte el estar con nosotros. Gracias por la invitación. Y nada, para quien no conozca a David, es doctor en psicología evolutiva. Bueno, dime si me equivoco en algo, voy a decir un poco tu currículum, ¿no? Que es Seguro que no. bastante extenso. Máster en gerontología clínica. Trabajó en la Fundación Ingema, si no me equivoco, en diferentes proyectos nacionales y europeos. Y desde 2010 es profesor en la Universidad de Santiago de Compostela, en el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. Además, bueno, recibió en 2007 un premio por su labor social en Agadea y ha publicado en diferentes revistas nacionales e internacionales. De hecho, vamos a hablar hoy bastante sobre la última publicación que es coautor David, sobre, en este caso, os voy a dejar en el vídeo, en el capítulo, vamos, la referencia, una publicación que estudia bueno, el nombre es Psychological, Social and Health Related Challenges in Spanish Older Adults During the Lockdown of COVID-19 First Wave. En resumen, la influencia, o sea, los retos sociales, psicológicos y de salud en adultos mayores en la primera ola de coronavirus. Además, bueno, las líneas de investigación de David, pues bueno, le llevan por también el estudio del deterioro cognitivo en fases iniciales, si no me equivoco. Y Ujú. eso podemos, si tiene tiempo David después, podemos ver un poco, pero bueno, vamos a ir hablando sobre este artículo que para la gente que siga el contenido que vamos haciendo, em, sabe que hemos tratado diferentes temas de psicología básica, hemos tratado temas de coronavirus y precisamente lo que quería, bueno, sobre todo para la gente que no sepa tanto inglés, porque puede acceder a lo mejor al artículo y le cuesta, ¿no? Porque además siempre un artículo científico no es tan fácil a lo mejor de entender como uno divulgativo, o sea, uno más generalista. Si podrías comentarnos un poco, pues, en qué consistía la investigación, ¿no? O sea, así, a grosso Sí, yo modo. si te parece te cuento un poquito, bueno, cómo han sido estos últimos meses en la facultad, no desde la parte académica, que bueno, eso ya es Sí, eso también puedes contarnos, otra claro. batalla, ¿verdad? Cómo se ha adaptado todo a a la Sí. docencia virtual y semipresencial. Bueno, es interesante también, pero lo podemos dejar para otro día. Eh, en la parte de investigación, bueno, pues como comentabas, nosotros en el grupo de investigación de neurociencia cognitiva aplicada y psicogerontología tenemos un proyecto principal sobre estudio de marcadores precoces del deterioro cognitivo. Trabajamos tratando de identificar el deterioro cognitivo ligero y cada vez yendo en fases más tempranas estamos trabajando con el declive cognitivo subjetivo, que sería la parte en la que todavía no hay un deterioro cognitivo objetivo, pero ya empieza a haber quejas. Bueno, vamos buscando por ahí marcadores lo más tempranos posibles para que la actividad terapéutica, tanto farmacológica como no farmacológica, sea lo más eficaz posible, ¿vale? Porque sabemos que cuando hay deterioro cognitivo, cuando hay demencia, ya el grado de neurodegeneración es tal que se puede hacer poquito. Entonces, en marzo estábamos bueno, llegando a las últimas fases del proyecto actual del Ministerio de Ciencia. Como todos nos vimos confinados en nuestro hogar, la investigación detenida. Y bueno, y en casa adaptándolo la parte de docencia a esa realidad virtual. Yo soy profesor del grado de pedagogía, doy psicología del desarrollo en el grado de pedagogía y bueno, pues trabajando intensamente con los alumnos. Y también nos fue surgiendo la cosa de cómo aportar al conocimiento en este contexto, ¿no? Cómo el COVID iba a afectar en este caso, en nuestro caso que trabajamos en gerontología, a las personas mayores y cómo podía afectar a los aspectos cognitivos, funcionales. Anticipábamos un impacto importante. Vale, bueno, desde ese momento hemos empezado una línea de trabajo que también podemos comentar si quieres en residencias.
Todavía no hemos publicado nada, pero estamos próximos a enviar ya un primer artículo sobre el impacto funcional y cognitivo del confinamiento en residencias, que ha sido especialmente duro. Ha habido muchos centros en los que las personas mayores han estado confinadas no ya en sus hogares, sino directamente en sus habitaciones. Bueno, hay centros que además han estado infectados y en los que la situación ha sido todavía más complicada. Y luego yo particularmente he colaborado con el grupo de dependencia de la Facultad de Enfermería en este estudio que comentabas, que se ha publicado en Frontiers in Psychiatry, sobre los efectos en personas mayores viviendo en la comunidad. Lanzaron estos compañeros un cuestionario online a través de colaboración con diferentes entidades, como Ategal, la Fundación y el cuarto ciclo universitario, es decir, el programa de la USD de formación de adultos mayores. Y bueno, pues les ha ayudado un poco a recoger esa información y analizarlo desde una perspectiva psicológica, psicogerontológica. Sí, de hecho, bueno, o sea, de lo que has comentado es que se me surgen un montón de ideas, ¿no? De preguntarte de desarrollo del deterioro cognitivo en fases tempranas y demás, que ya te digo, después lo ahondamos un poquito más si tienes tiempo. Claro, entonces, también sobre residencias, porque residencias es otra de las preguntas que también tenía, ¿no? De cómo ha afectado en función, porque claro, aquí hablamos de personas, adultos mayores en la comunidad, y Sí. que claro, en residencias pues el impacto en adultos mayores y también en cuidadores, que es una pregunta que me han hecho sobre cómo afectaba en cuidadores también. Pero bueno, en general, de las cosas que habéis encontrado, o sea, yo he leído y hay cosas que bueno, que más o menos eran esperables, ¿no? Es decir, hubo una reducción bastante marcada de actividad física, por ejemplo. Me sorprendió, sí que es esperable, pero sí que es una cosa que no es, no es negativa, que es un aumento de la actividad intelectual, hasta un 25%, por ejemplo. Entonces, dentro de las cosas que encontrasteis, más o menos, ¿qué cosas eran esperables o qué cosas consideráis a lo mejor más, pues bueno, que necesitarían a lo mejor una atención más pronta o no? O hay cosas que a lo mejor sí que, por ejemplo, lo del aumento de actividad intelectual entiendo que es algo positivo, pero que dentro de todos esos resultados, ¿cuáles destacaríais como más? Probablemente el aumento de la actividad intelectual es una respuesta compensatoria al descenso de ejercicio físico, otro tipo de ejercicios. Bueno, de todas formas, tenemos que entender al ser humano y especialmente a las personas mayores que pueden tener situaciones de fragilidad como un organismo complejo y tener en cuenta esa homeostasis, ¿no? Hacer más actividad intelectual es bueno, probablemente hacerla con un nivel de ansiedad mayor, con más cortisol, con más estrés, pues no sea tan bueno, ¿no? En ese momento todos nos pertrechamos en nuestros hogares y dimos la mejor respuesta posible. Y en muchas personas mayores y en muchas organizaciones de mayores la respuesta fue promover la actividad en casa intelectual, animar a la lectura, animar a seguir haciendo actividades, a mandar actividades online. Y un tema muy interesante también que ha sido el paso de personas mayores que estaban en centros de envejecimiento activo, como pues eso, Ategal, la Fundación, como la propia universidad, y que han pasado a pasarelas digitales y que están haciendo formación online o que están haciendo actividades online porque los centros de mayores en su gran parte continúan cerrados o continúan con una actividad muy reducida. Entonces, bueno, todo eso ha supuesto un cambio de paradigma también que es interesante y que va a ser interesante sobre todo verlo en longitudinal, ver el efecto que tiene con el tiempo. Sí. El tema de la actividad física está claro y en ese artículo lo que hacemos es relacionar el cambio en la actividad física con otro aspecto muy relevante en el proceso de envejecimiento, que es el contexto habitacional, ¿no? El temas de housing. Es decir, sabemos que aquellas personas mayores que viven en contextos negativos, con barreras arquitectónicas, que no tienen suficiente espacio. En este caso, con el confinamiento se planteaba también el acceso al exterior a través de terrazas, a través de balcones, a través de el que a través de las ventanas se vea naturaleza o directamente se vea un
patio de luces, pues todas esas cosas que la gerontología y la psicogerontología venía diciendo que son importantes, pues han eclosionado y efectivamente el nivel de ejercicio físico bajó. Tendremos que estudiar longitudinalmente cómo eso ha tenido un efecto en la reserva funcional y en la reserva cognitiva de las personas mayores. Pero sobre todo lo que queríamos era relacionarlo con si eso tiene relación con el hecho de que la persona tuviese acceso a un balcón, a una terraza, a zonas exteriores. Y los datos no llegan a ser significativos, pero la tendencia apunta a que sería así. Sí. Aquellas personas que no es lo mismo estar confinado, lo sabemos todos, ¿verdad? Sí. Haber estado confinado en 30 metros y sin suficiente ventilación que haber estado confinado en una casa, con jardín y con posibilidad de salir y caminar un poquito, aunque las rutinas se interrumpieron para todos, pero probablemente el efecto que tenga a largo plazo sea diferente. Sí, de hecho, eso que comentas, ¿no? Que es algo que muchas veces en ciencia se hace eso, ¿no? Algo que por lógica ves que va a ser así, pues lo que se hace es investigar para comprobar que es así, ¿no? Cómo afecta. De hecho, de los factores que he visto que pueden afectar, que indicáis en la propia investigación, es el hecho de no vivir solo también, que es uno de los factores, ¿no? O sea, el vivir o no vivir solo. En la edad, el sexo y nivel educativo, también tengo apuntado. Y el de tener o no espacios abiertos, como indicas. Otro factor que esto a lo mejor ya es de otras investigaciones que pueda haber, no sé si el efecto que habéis encontrado aquí es también, ocurre en otros lugares o en otras zonas, es decir, en otros países. ¿Tenéis algún dato, sabéis sobre eso? Sí, hay evidencia disponible. Bueno, sí, básicamente son esos datos los que teníamos en cuenta y luego el otro factor que nos sirvió para agrupar a la población de estudio es si habían salido de casa. Vale. Y ahí sí que identificamos como dos perfiles diferentes, las personas que salían de casa a hacer recados, a hacer la compra, que eran adultos mayores más jóvenes y con más capacidades en principio, y aquellas personas que no habían salido en absoluto de casa, que eran sobre todo mujeres más mayores, ¿no? Y se entiende, deducimos que serían más frágiles. Y el grupo que vimos que tenía más impacto a nivel de preocupación, de miedos, es aquel grupo que había salido a la calle y había salido teniendo preocupación, sufriendo disconfort, sufriendo miedo, ¿no? Como identificábamos tres grandes patrones. Un patrón de personas más mayores que se había quedado en casa y que en la medida que estaban bien cuidadas, pues bueno, tampoco la presencia de distrés era muy elevada. Aquellas personas que habían salido y no habían sufrido distrés, y luego el grupo que nos preocupaba en ese momento y que hemos visto que puede ser un grupo de especial necesidad de seguimiento en el futuro, que es aquellas personas mayores que habían salido de casa y que cuando lo hacían habían sufrido distrés. El artículo está escrito en mayo, junio, que era el momento en que nos planteábamos esto. ¿Ahora qué? ¿No? Hay un documento interesante de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología que también lo puedes enlazar, que en ese momento se planteaba las pautas para las personas mayores en relación a la desescalada, cómo tenemos que afrontarnos al hecho de, después de 2 meses sin salir de casa, volver a retomar la actividad. Bueno, hoy sabemos que lo hemos hecho la mayoría mal que bien, que es esperable que haya un impacto a nivel psicológico y que ese impacto sea mayor en las personas frágiles, pero bueno, pues que hemos ido desescalando y que hemos vuelto a esa nueva normalidad, entre comillas. Pero un poco la situación es esa. ¿Qué va a pasar ahora cuando tengamos que poner el pie en la calle y qué impacto va a tener eso en el futuro y en la presencia de psicopatologías, de estrés postraumático y en el impacto funcional? Sí, porque además... Y respecto a la literatura en general, bueno, la revisión de la literatura y lo que se va publicando tanto en España ha publicado el grupo de psicología de la San Pablo CEU, el grupo de la Juan Carlos III, hay un grupo en Asturias que también ha publicado trabajos muy interesantes y bueno, también a nivel internacional hay diferentes estudios que lo que nos van indicando es que el grado de afectación a nivel de depresión, ansiedad, preocupación, no depende de la edad directamente, ¿no? A veces vemos en los medios, y es muy fácil, las personas mayores son las más afectadas por la pandemia, a nivel psicológico, por ejemplo.
Y esto no es necesariamente así. Lo que nos dice la investigación es que ese grado de afectación depende de los recursos psicológicos de la persona, no de su edad. ¿Vale? Entonces, no es tanto que tengas 40, 50 o 70 años, sino qué capacidad tienes de afrontamiento, qué capacidad tienes de resiliencia, qué capacidad tienes, bueno, pues el trabajo de Javier López, de la San Pablo CEU, habla también de gratitud, diferentes valores, diferentes recursos psicológicos que nos permiten afrontar mejor la situación o peor. Y eso no es directamente, no tiene que ver directamente con la edad, ¿vale? Entonces, bueno, un poco también lo que hemos hecho a nivel de divulgación estos meses es llamar la atención sobre ese riesgo de edadismo, Sí, de hacer hacer una idea de que las personas mayores están en una situación muy complicada, lo están porque son más susceptibles de sufrir complicaciones severas con el virus, el tema de que afecta más a la fragilidad y a las personas con condiciones crónicas que son más prevalentes con la edad. Pero, en principio, a nivel psicológico, no, la evidencia no apoya que, per se, las personas más mayores tengan que tener más complicaciones. Eso depende de la sí, resiliencia y de la capacidad de cada sí. uno y eso es importante tenerlo en cuenta. Sí, de hecho, eso me parece muy... De hecho, te lo vi comentado bueno, antes de contactar contigo, que lo habías publicado, ¿no? De hecho, yo creo que eso precisamente está más ligado a que tienen un mayor riesgo de que el virus afecte y eso sí que puede generar a lo mejor, pues, que, como si nos imaginemos un contexto en el que los más afectados fuesen personas entre 20 y 30. Pues esas personas quizá mostrasen a lo mejor pues más síntomas de pues a nivel psicológico, pero porque la amenaza es mayor sobre ellos, simplemente por eso, ¿no? Pues puede ser. Claro, anticipábamos una mayor respuesta de miedo, ¿no? Que tuviesen Sí, más miedo, pero no ha sido así. Realmente la investigación, la evidencia convergente que vamos recogiendo es que los mayores personas han tenido más miedo o más depresión o más ansiedad que los adultos de mediana edad o más jóvenes. Y bueno, y después tenemos la evidencia social de que han seguido las normas, ha sido un grupo de edad que se ha caracterizado por seguir las recomendaciones sanitarias de buena forma, que se han adaptado incluso a cambios que estaban muy establecidos en su patrón de vida, como el tema de la telemedicina, y bueno, sí que es sí, provocando inquietud el no poder ir a ver a tu médico de atención primaria, pero bueno, pues se han adaptado incluso a eso también, y han tenido una aceptación en general buena, ¿no? Y no, la evidencia no dice que hayan experimentado más distrés y que y en las personas mayores, que sí que no todos los mayores son súper mayores y tampoco tenemos que quedarnos con esa imagen, ¿no? Pero claro. que las personas mayores que han sufrido a nivel de salud mental, especialmente la pandemia, son aquellas personas que tienen menos recursos psicológicos y Mm, también lo comentabas antes, menos recursos sociales. Y ahí sí, es importante el tema sí. del apoyo social. De hecho, o sea, en este caso, en la pandemia, he leído un artículo que lo que reflejaba, sobre todo de cara al tratamiento en caso de personas que venían con condiciones de problemas de salud mental y demás, em, reflejaban básicamente, había como acelerado un proceso de cambio o de necesidad de cambio en algún sentido. Claro, en este sentido, ¿qué cosas a lo mejor ha acelerado la pandemia o ha hecho ver, ¿no? que deberían enfatizarse? Es decir, en esas a lo mejor necesidades a lo mejor Sí. de apoyo social o de, bueno, hay algunos factores que después de la pandemia digáis, oye, esto ha sido fundamental o es fundamental, ¿no? Que debe Bueno, pero mantenerse y que a lo eso mejor antes... ya lo sabíamos. Según nos vamos haciendo más mayores y siendo más frágiles, lo que es fundamental es el apoyo social. Y no tanto en cuanto a cantidad, sino en cuanto a calidad. Lo que nos dicen muchos estudios longitudinales es que lo que correlaciona con la salud mental de las personas mayores es la disponibilidad de contacto social. ¿Vale? Sí. No es tanto que tu hijo te vaya a ver todos los días, como que tú Mm, sepas que si coges el teléfono, tu hijo va a estar ahí, o tu hijo, tu hija, o quien sea, va a estar ahí para echarte una mano, que hay una persona disponible, que existe esa disponibilidad. No es tanto el día a día, que a veces las personas mayores incluso son reactivas. Déjame mi sí. grado de independencia y de elección personal, pero quiero saber que sí, realmente. Y los datos, lo que te comentaba, el estudio que estamos haciendo en residencias, también apunta un poco por ahí. Incluso en las situaciones más desfavorables de confinamiento en las habitaciones. Un factor mediador fundamental en el declive que se ha producido a nivel cognitivo y funcional en las personas residentes es la frecuencia de contactos. ¿Vale? Aquellas personas que han tenido
una frecuencia de contactos elevada, diaria o más que diaria con sus familiares, parece que ser bueno, pues la evidencia preliminar lo que nos dice es que son las que han sufrido un menor declive, que es una covariable que influye mucho. A nivel de que comentabas, sí que parece que emerge el tema de la telemedicina y la teleasistencia a nivel de salud mental. Hay nuestros compañeros de la unidad de psicogeriatría del Hospital de Conxo, el profesor Raimundo Mateos y el resto de compañeros han hecho mucho énfasis en eso, en que estaba muy poco desarrollado el tema de la telemedicina y la teleasistencia en este ámbito. Se sabía que funcionaba y se ha implementado más dentro de las limitaciones que sabemos que hay en atención a la salud mental en España y en Galicia. Pero bueno, y en gerontología, en psicogerontología en general, yo diría que ha sido notable el esfuerzo que han hecho entidades como Tegal para adaptarse a la situación y bueno, pues implementar o generalizar plataformas de teleformación. Y la verdad es que, pues, por ejemplo, en Ategal, que es una entidad que colabora con nosotros con el máster de psicogerontología y que están las alumnas haciendo ya practicum allí, están haciendo prácticamente las actividades que se hacían previamente en presencial, se están haciendo prácticamente todas en online, y las personas mayores están conectándose desde sus casas y las coordinadoras de los centros están asesorándolas sobre qué ADSL o sobre qué dispositivos, qué terminales, y es una pasada, ¿vale? Y al mismo tiempo nos hemos dado cuenta que la actividad presencial, social y el hecho de ir al centro, eso es insustituible. Hay como esas dos vertientes. Por un lado, hemos avanzado muchísimo en ese proceso de digitalización y en el acceso a recursos, pues, educativos o de estimulación de los adultos mayores, pero por otro lado, pues bueno, claro, la rutina de ir al centro, encontrarse, vestirse, prepararse, tener un horario, salir de casa, encontrarse con sus compañeros, eso no lo sustituye no se cambia con... el conectarse con una cámara, ¿no? Sí. Claro, también comentabas antes y de hecho me gustaría que cuando terminemos me pasas el enlace que decías, ¿no? De cómo se tenía que, esas indicaciones de la Sociedad Española de Geriatría, Sí. para enlazarlo. Claro, suponiendo en este caso una desescalada, pero teniendo en cuenta que ahora estamos viendo otra vez pues estos confinamientos que no son como el de antes, pero son pues esos aislamientos que cierran una ciudad, que la vuelven a abrir, que se limita a convivientes. Eso, no sé si, o sea, si es difícil hacer un pronóstico, ¿no? Porque o sea, me imagino que será complicado más o menos saber, porque es diferente el confinamiento, pero supongo que las herramientas que acabas de comentar, ¿no? Que sirvieron para el primer confinamiento, hacen que en esta segunda ola de, bueno, confinamientos un poco diferentes, que se lleven mejor, entiendo. O sea, de cara a personas sobre todo en la comunidad, no tanto en residencias a lo mejor, que sí que es... La situación en residencias, bueno, mejoró un poquito en verano y se abrieron las restricciones unas semanas prácticamente, pero la situación en residencias es prácticamente continuada desde marzo, ¿no? Y ahí, bueno, si quieres, después comentamos lo que comentabas, el tema de los cuidadores y los profesionales y cómo se vive ese miedo a ser el profesional que lleva el virus a las residencias sabiendo de su letalidad, y ya te puedo adelantar que se lleva mal, ¿no? De esta segunda ola no tenemos todavía datos empíricos. Nosotros hicimos un estudio cross-sectional, un estudio transversal. Nos quedamos ahí, pero otros compañeros como el grupo de Javier López que te comentaba de la San Pablo CEU sí que están haciendo un estudio longitudinal y bueno, hay que esperar a tener esa evidencia para ver ese impacto, ¿no? Desde la universidad no debemos hablar, debemos hablar con fundamento científico. Yo creo que a nivel subjetivo todos sentimos que esta segunda oleada supone un efecto de acumulación, ¿no? Que de la primera ola salimos con la energía muy a tope y teniendo muy claro que había que afrontarlo de forma directa y esa sensación de que ya nos vamos cansando, de que ya la situación se va complicando, la experimentamos todos en el día a día. Ya te digo, la evidencia lo que nos dice es que la experimentamos los adultos jóvenes, lo experimentamos en la mediana edad y también los mayores.
Y quizá el ejemplo que también se está empezando a medir y a publicar es en centros gerontológicos, ¿no? En los que esa situación de estrés mantenido está llevando a que haya, bueno, pues una sensación de burnout importante. Nosotros colaboramos mucho con el Centro Gerontológico Aveiga, con una residencia que está en Láncara de Sergio Lucense, que es otro de los centros de prácticas de Practicum del máster de psicogerontología y que visitamos todos los años. Este año no lo pudimos visitar en el máster por las restricciones. Hicimos una visita virtual y sí que la psicóloga del centro y los compañeros del equipo multidisciplinar nos referían a eso, que está siendo una situación complicada. Complicada porque ellos tienen tareas a mayores, ¿no? De gestión de personal, de gestión de bajas, de gestionar las llamadas, de gestionar las videollamadas, de gestionar el impacto en las personas mayores y además, bueno, pues existe ese miedo, ¿no? Ese miedo a ser la persona que lleva el virus al centro y que hace que las personas mayores residentes llevan confinadas desde marzo, prácticamente desde marzo en la mayoría de los casos, y que los trabajadores de centros gerontológicos no hayan tenido ese desconfinamiento que pudimos experimentar en verano y que pudimos ir a una terraza y cenar fuera. Pues las personas que trabajan en centros gerontológicos y que en general, en la grandísima mayoría, han sido muy responsables, han visto esa vuelta a la normalidad, entre comillas, todavía más restringida precisamente por responsabilidad y por miedo. Sí, la verdad que yo es que cuando Claro, escuchándote ahora sobre estos casos, ¿no? Sobre cómo lo están... lo que hay en residencias, bueno, cómo lo llevan las personas que viven allí, los trabajadores de allí, pues cuando me preguntaban, de hecho, el otro día, yo en las publicaciones que he podido leer, pues sí que lees, ¿no? Que afecta, pues, es decir, hay determinados trabajos que están más expuestos y que tienen ese riesgo, ¿no? Pues también pasan trabajadores de salud, o sea, médicos, enfermeros, que me imagino que habrá estudios, ¿no? De cómo les afecta a nivel psicológico. Y otra pregunta que me hicieron, que es que realmente aún no he podido leer nada, es si también hay algún dato, ¿sabéis? Cómo ha afectado en personas con demencia tipo Alzheimer, por ejemplo, esta situación de confinamiento. Es decir, porque claro, tiene que ser, o con personas con TDAH también me preguntaron, porque a lo mejor son personas, bueno, me imagino que en cualquier condición, ¿no? O sea, en cualquier situación que a lo mejor sea, pues bueno, que es un confinamiento puede ser especialmente difícil. No sé si hay alguna publicación que... Sí, empieza a haber publicaciones. Bueno, te comentaba, nosotros estamos hemos analizado solo un centro todavía, pero estamos haciendo un estudio multicéntrico, el efecto del confinamiento a nivel funcional y cognitivo. ¿Vale? Y ahí lo que vemos en centros gerontológicos, en los que habitualmente el grado de deterioro cognitivo ya es muy importante, la mayoría de las personas tienen demencia, es que bueno, lo que hemos hecho es coger 3 evaluaciones antes de la pandemia, digamos las evaluaciones periódicas del centro, y analizar la primera después del confinamiento, analizar la primera que se hizo en marzo, en verano. Y siempre lo que sale es una curva de declive marcado, las personas van hacia abajo, van perdiendo capacidades porque son personas que ya tienen un deterioro cognitivo y ese deterioro cognitivo parece que se mantiene. Vale. Y en los centros también nos lo verbalizaban así. Hay personas, sobre todo las que cognitivamente están mejor y se han dado más cuenta, que sí que tenían mucho miedo y que lo han vivido con miedo, con malestar, pero para un porcentaje de las personas directamente no ha impactado porque la capacidad cognitiva no es suficiente como para darse cuenta, para que haya ese insight, ¿no? Entonces, ahí el riesgo es cuando la persona ha resultado infectada, ¿eh? O cuando ha tenido que restringirse su movilidad, o sobre todo en personas que tienen síntomas conductuales, como puede ser la agitación o la deambulación, el hecho de no entender, ¿vale? El hecho de no entender que estábamos en una situación de pandemia, el hecho de no entender que no podían salir de su habitación cuando lo que querían era salir de su habitación y deambular, o el hecho de tener que interactuar con personas que llevaban una EPI, que llevaban, bueno, pues eso, pues, para cualquiera de nosotros
Si hemos tenido contacto con un personal sanitario es impactante, ¿no? Pues con una demencia sin capacidad para interpretar eso, pues es un factor de riesgo de que haya más delirios. También se sabe que la COVID provoca síntomas neurológicos, entre ellos un aumento de la prevalencia de delirios, y la prevalencia de delirios en personas mayores frágiles, en personas mayores con deterioro cognitivo es un predictor de riesgo. Entonces, bueno, ahí es una pequeña tormenta perfecta. En ese sentido, pues eso, sobre todo en aquellas personas infectadas con demencia, a las que se ha tenido que restringir su movilidad, a las que han tenido que tratar con personal sanitario, con equipos de protección completo, bueno, pues el manejo de esa situación es muy complicado. En general, el hecho de las personas que no tienen la capacidad de darse cuenta de la situación, en general les ha protegido. Puede ser que haya complicado el manejo en un momento dado, pero también les ha hecho que afronten la situación de forma más natural. Vaya, es que realmente es que es difícil, o sea, decir, estas son cosas que podemos leer todo lo que queramos, pero viendo todas las cosas, toda la gente que se ha visto afectada, ¿no? Y con la gravedad que es, pues a veces es complicado de, pues, de afrontarlo. No sé, a nivel, pues eso, incluso personal, cómo ha sido el proceso. Comentabas al principio, ¿no? De esta charla, que también ha afectado bueno, en la docencia, obviamente, ¿no? O sea, Sí, claro. en las clases, ¿cómo ha sido el proceso? Ya estoy saliendo un poco pues, más de ese artículo. Pues cómo ha sido el proceso de adaptarse, ¿no? Bueno, en la docencia, bueno, en todos esos trabajos que puedes llevar en la facultad y demás. Bueno, ha sido sumamente complejo, pues como bien dices, como en todos los trabajos y en todos los entornos, ¿no? Nos ha afectado a todos y a cada uno de forma diferente en función de su momento evolutivo, de sus recursos, pero nos ha afectado a todos. Es bastante impresionante, por ejemplo, si coges Frontiers in Psychology, cualquier revista multidisciplinar de psicología que esté publicando sobre COVID, ver cómo van surgiendo estudios en todas las áreas y cómo ha afectado la pandemia a nivel escolar, a nivel laboral, a nivel de personas con enfermedades, con trastornos de salud mental, en personas mayores, con demencia, sin demencia. Bueno, pues nos afecta a todos y todavía está por establecer cómo nos va a afectar a largo plazo. En la facultad, pues nada, el impacto ha sido fuerte a la hora de adaptarnos a la metodología a distancia. Nosotros somos una universidad presencial, ¿no? Y la USC y en general las universidades públicas españolas, a excepción de la UNED, reivindicamos esa presencialidad y reivindicamos que, aunque haya nuevas tecnologías que nos permiten otro tipo de interacciones, una base importante tiene que ser la presencialidad, ¿no? Y así lo ha reivindicado la CRUE a principio de curso y yo creo que toda la universidad ha tenido claro que esa presencialidad es algo muy importante y que no podemos prescindir de ello. Estar en la facultad, en los pasillos que conoces y ese tipo de interacciones, ese tipo de presencia. Los laboratorios, es algo que ha costado más retomar las prácticas de campo. Bueno, ha sido un proceso muy, muy complejo. Teniendo esto en cuenta, la respuesta que dimos en el segundo cuatrimestre, en el segundo semestre del curso pasado, creo que fue espectacular. De una semana para otra, habíamos montado clases virtuales, estábamos dando clase en Teams, en función de la materia y de los recursos de cada profesor se organizó de una forma diferente, con clases grabadas, con clases sincrónicas pues, a través de videoconferencia, surgieron algunos conflictos puntuales con algún profesorado que no tenía la capacidad o directamente no tenía los recursos porque en casa no tenía conexión a DSL, pues, bueno, situaciones de ruralidad o lo que fuese. Pero en general, la respuesta fue creo que muy buena y que demostró mucho músculo de la Universidad Española, que a veces la tenemos un poco depauperada y que bueno, que en situaciones como estas sería bueno poner en valor esa capacidad de respuesta, ¿no?
A partir de ahí, el verano fue un momento de incertidumbre, primero por las evaluaciones que también se hicieron online en la USC y también otra vez de nuevo la capacidad de respuesta de la universidad, de esta facultad o de la Facultad de Psicología, de las Ciencias de la Educación y en general de todas las facultades fue muy grande y muy importante, ¿no? El ser capaz de adaptar no solo la docencia, sino también la evaluación y hacer exámenes online, hacer pruebas asincrónicas o adaptar a una evaluación continua de otro tipo. Nos quitamos de encima ese corsé de los exámenes tipo test que también conoces, ¿no? Sí. Y de repente sacamos ahí un arsenal de evaluación muy importante también. Y bueno, y el principio de curso fue lleno de incertidumbres, teniendo que adaptar a situaciones muy nuevas en cuanto a que no tuvimos claro hasta el último momento, en restricciones de aforo, en tema de distancia personal, si era 1,5 metros, si era 1 metro, si eran 2. Bueno, en principio nos hemos dado unas herramientas que creo que están funcionando, estamos respetando la distancia interpersonal y eso supone que en programas como el máster de psicogerontología, en la que son 12 alumnas, estén haciendo clase presencial 100%, porque podemos mantener esas distancias, pero en otra docencia, por ejemplo, la docencia de grado, esa docencia sea semipresencial. No todos los alumnos caben en el aula al mismo tiempo, entonces se organizan un sistema de turnos que dentro de las incomodidades creo que también está funcionando relativamente bien. Hay problemáticas específicas como los laboratorios, pues ponte un laboratorio de psicofisiología, un laboratorio de neuropsicología, donde bueno, pues los puestos están marcados, están delimitados y por lo tanto la capacidad de adaptar eso es más compleja. Pero bueno, en general la respuesta ha sido creo que buena y la situación ha sido buena. Se han tenido que cerrar algunos grupos puntualmente, pero hemos mantenido la docencia, por lo menos en estas facultades de Psicología y Ciencias de la Educación, y creo que hay que esperar a ver el grado de satisfacción del alumnado. Ha sido más difícil, me comentan los compañeros, sobre todo en primero, con alumnos que todavía no conocían la facultad y que se la han encontrado semipresencial y no han podido hacer ese proceso de adaptación de forma natural, pero bueno, hemos notado, por ejemplo, en este curso que ha entrado en máster de psicogerontología, que el arrancar el grupo era más complicado, no se conocían entre ellas y se tenían que conocer con máscaras, con distancias y parecía como que entrábamos más despacio, pero han entrado. Las alumnas han entrado, están trabajando en grupo, no se puede hacer grupos reducidos, o trabajan en grupo aula a través de herramientas telemáticas o trabajan de forma individual. Pero bueno, nosotros en el máster de psicogerontología hemos desarrollado un plan extraordinario teniendo en cuenta que no podemos hacer prácticas en residencias. Hemos desarrollado un practicum extraordinario en el que las alumnas están adelantando horas en centros de tipo comunitario, como te comentaba, como la Asociación de Alzheimer de Santiago, Gadea o como Ategal. En la unidad de psicogerontología de la facultad también ya van adelantando horas de practicum en previsión de que en marzo la situación se pudiese complicar, que esperemos que no. Contamos con los centros de día en los que sí que la Junta nos autoriza a hacer prácticas y la voluntad es que el alumnado pueda hacer prácticas en los centros y tenga ese conocimiento que por ejemplo, para un máster es fundamental. Bueno, Ha igual sido un proceso intenso. sí, sí, de hecho, vamos, yo me uno a lo que comentabas antes, que a veces valoramos muchísimo todas aquellas entidades, universidades extranjeras o científicos extranjeros, pero yo me uno porque aparte lo sé de primera mano, que en la Universidad de Santiago, en muchas españolas me imagino que no he podido estudiar ni trabajar, pero hay pues esa capacidad o sea, esas ganas, ¿no? Viene un problema y en 1 o 2 semanas pues montáis el dispositivo y tenéis esas ganas de adaptaros y de seguir tirando de esto, porque al final yo me imagino que, claro, en esa situación en marzo, como nos pasó a todos, ¿no? Nos pilla de repente y o sea, intentamos dar respuesta cada uno a nuestro trabajo de la mejor forma que podemos, que De al la mejor final forma. es como pues, ser autónomo, entre comillas, es decir, va entre nosotros, si no, no lo va a hacer nadie, ¿no? El arreglar o adaptarnos a esto. O sea que bueno, yo por mi parte me quedo pues bastante, o sea, me alegro bastante porque no he podido
no sabía, ¿no?, cómo había adaptado a la USC. Sí que sabía que abogaba por la presencialidad, ¿no?, que había defendido esa presencialidad, porque eso sí que apareció en los medios, pero la verdad que, bueno, que también me gustaría que los centros que estás comentando, ¿no?, pues de diferentes asociaciones y demás, también los dejaré en la descripción. Después te Ujú. preguntaré pues todos ellos, para la gente que está escuchando o viendo esto, pues que tenga interés en ver qué hacen y demás. Habrá Sí. gente que a lo mejor Que- escucha de otros países, no puede colaborar, no puede... Pero bueno, pues hay gente cercana, que soy consciente de que hay gente que escucha y ve el contenido que hacemos, que es incluso de Santiago, ¿no? Pues bueno, siempre está bien que conozcan esas asociaciones y por la labor que hacen, ¿no? Que al final, un poquito, Sí, sí. aunque llegamos a Están poca gente... haciendo una labor muy, muy interesante. Te paso los enlaces, sí. Te comentaba el caso de Ategal, que ha implementado sistemas de formación online, es una entidad de formación de adultos mayores y lo está haciendo, yo creo que francamente bien, dentro de esa gran limitación. A Fundación, que es la entidad social de Abanca y que tiene su programa de envejecimiento activo, ha lanzado una iniciativa con una empresa de Pontevedra que se llama Envita, bueno, pues una pasarela digital para hacer historias de vida. Y entonces tiene un servicio en el que los usuarios de envejecimiento activo de sus centros pueden hacer una historia de vida a través de esta colaboración con esta entidad Envita, que también está colaborando en el practicum de psicogerontología. Las asociaciones de Alzheimer están trabajando, haciendo estimulación cognitiva, entrenamiento cognitivo en los domicilios cuando han tenido que cerrar los centros, haciendo también, trabajando con plataformas como NeuroNap para hacer estimulación preventiva en casa, teniendo contacto continuado con los cuidadores. Bueno, pues eso. La necesidad es Sí, mucha, es importante, pero se están dando respuestas, sí, sí. sin duda. Claro, ahora también quería ver, antes de cerrar, porque bueno, llevamos ya un buen rato para no mantenerte más tiempo aquí, un par de cuestiones más. Antes comentabas, cuando hablábamos sobre el coronavirus, ¿no? Sobre cómo estudiáis y lleváis pues evaluando, ¿no?, ese deterioro cognitivo desde fases tempranas y demás. Claro, para la gente que... Eh, Perdón un momento, Daniel, que se me ha quedado una Ah, idea sí, rondando en la cabeza que quiero que me parece importante destacar. Lo comentamos respecto a la respuesta de la universidad. ah, sí. Yo creo que la capacidad de respuesta es importante, pero no podemos dejar todo en manos del voluntarismo. ¿Vale? Mm, Para tener una universidad de calidad y para poder dar respuestas de calidad necesitamos recursos. ¿Vale? Y desde hace muchos años estamos haciendo adaptaciones, hicimos la adaptación al Plan Bolonia a coste cero, hemos hecho esta adaptación a coste cero en función del esfuerzo personal y de la dedicación y el voluntarismo de los profesionales, pero son cosas que sin recursos no se van a poder hacer de forma mantenida en el tiempo. Es importante realmente que lleguen fondos que apoyen la docencia, la formación de calidad. Sabemos y hemos visto en esta pandemia que tener profesionales bien formados es fundamental para mantener servicios y sistemas funcionales. Y también a nivel de universidades no es viable, no es sostenible en el tiempo que estemos impartiendo 240 horas anuales de docencia presencial en el aula y estemos manteniendo proyectos y programas de investigación y que ese esfuerzo sea todo un esfuerzo personal. Realmente estamos pienso que estamos haciendo más de lo que podemos, muchas veces sin el reconocimiento social, pero ya no pedimos ni siquiera ese reconocimiento, simplemente el que nos vayamos dotando de recursos para que la universidad tenga un recambio generacional. Sabes que bueno, hay mucho profesorado que entró en los 70 y 80 y que se está jubilando. sí. Los que hemos entrado, pues lo hemos echado en estas últimas décadas, pues desde el 2008 y la crisis económica, lo hemos hecho en condiciones muchas veces de precariedad y bueno, nos hemos ido consolidando poco a poco y mal que bien y hay muchos compañeros que han entrado en estos últimos años en situaciones de precariedad, con contratos de P3, con pocas horas, y bueno, y realmente esto pues, es una situación de precariedad que se cronifica y que en algún momento acabará traduciéndose si no hacemos una inversión, ya te digo, en docencia, en investigación, pues acabará afectando a la calidad.
Sí, de hecho, Que seamos conscientes de ello. sí, sí, coincido, vamos, al 200% contigo. De hecho, es una cosa bueno, yo soy muy pesado muchas veces, yo lo comento, aparte de mi entorno, también, aparte de hacer divulgación científica aquí en YouTube y demás, hago, bueno, de directos de estos que, bueno, están más de moda ahora, Mm. ¿no? Y ahí siempre lo comento, ¿no? Yo siempre... Una cosa es una experiencia personal que siempre puede ser, pues bueno, yo tuve una experiencia personal a nivel laboral muy buena, es decir, yo en el trabajo, cuando trabajé en la Universidad de Santiago, pues el grupo era un grupo, vamos, excelente, pero sí que cuando estás ya estudiando ya lo notas, ¿no? Pero sí que ves que es que los profesores, eso que dices tú, profesores, bueno, o trabajadores o investigadores, bueno, todos, ¿no? Están haciendo, o sea, yo alucinaba con lo que eran capaces de hacer con lo poco que tenían. Y eso es, o sea, a mí siempre me daba pena porque es como, vemos esos, Imagínate qué podríamos hacer si tuviésemos un claro, poquito más. Un si poquito más. con 1 euro que les das a la universidad te hacen, o sea, aquí en España te sacan 100 proyectos, ¿no? Es decir, que no habría si se viese realmente, porque ese es el problema, que no se ve como una inversión, sino como un gasto. Y al menos esa es la sensación que tuve yo, ¿no? En otros países se invierte más en investigación y tienen pues o sea, o sea, no sé, siempre he afrontado, o sea, me ha costado mucho tiempo y al final, por desgracia es así, en España el ser investigador o ser profesor universitario es mm, llevar o sea, ahora mismo es entrar en una vida de vas a trabajar muchísimo con pocos recursos. Ya no es el reconocimiento social que comentas, ¿no? Sino es el hecho de... Es que esos pocos recursos, a veces, yo creo que la gente que está ajena a lo mejor a estos temas, pues piensa que a lo mejor es porque la gente quiere cobrar mucho o quiere tener un cochazo. No, no, no. Es simplemente gente que, como comentabas, profesores que a lo mejor tienen contratos de muy pocas horas, eh, no hay para los proyectos de investigación que son fundamentales, ¿no? Para, pues, como veíamos, ¿no? Para, en este caso de coronavirus, mucho más destacado. O sea que, vamos, ahí, bueno, eso que comentabas, yo coincido 100% de que no puede depender del voluntarismo de la gente, de los profesores, de investigadores, de trabajadores de la educación y que es algo que debería cambiar. Ahora, en los presupuestos siempre se dice, ¿no? Yo creo que siempre es una cosa que siempre se escucha. Se va a invertir más en I+D siempre, pero bueno, al final vamos a ver Sí, que tengamos claro que eso tiene un retorno, que esa inversión tiene un retorno, que con la pandemia lo hemos visto en la inversión en sanidad y también en la inversión en ciencia. Estamos en la cola de los países desarrollados y eso muchas veces nos deja en situaciones, pues bueno, pues como nos pasaba con las PCR en abril, el no tener sí, laboratorios adecuadamente equipados. Y en la respuesta que han dado las universidades a eso también, ¿no? Como han puesto sus laboratorios a disposición del Sistema Nacional de Salud y cómo la universidad se ha implicado en ese sentido, ¿no? En todos los sentidos. Entonces, bueno, que tengamos en cuenta que no se trata de gastar, que se trata de invertir y que eso tiene un retorno. sí, tal cual, o sea, 100%, ahí coincido. Y la verdad que no me acordaba de hablar de ese tema, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad bueno, de hecho es un poco lo que te comentaba, ¿no? Que esto es una charla, entrevista, según vayan los temas surgiendo así. Porque al final esto es algo que siempre yo hablo mucho y que a lo mejor las cosas que yo insisto mucho habitualmente, intento, pues cuando hablo con alguien, pues no sacarlo porque al final me voy por ahí y me pongo a hablar y me pongo a hablar. No, pero no sé, yo a veces sí que percibes que el alumnado no tiene esa percepción, ¿no? Que, bueno, mm, llegamos y eso también es problema de la universidad en general y de todos los que participemos de la comunidad universitaria. Tenemos un sentido de que cuando llegamos a la universidad somos clientes, ¿no? Mm, Y que nos dan servicios, nos dan formación, nos dan... Y no nos damos cuenta que la comunidad universitaria es comunidad y que el alumnado a los diferentes niveles, desde el grado hasta los alumnos de doctorado, forman parte también de ese proceso educativo y forman parte también de la generación de conocimiento. Y cuando hay alumnado que se implica y que hace un máster porque le gusta
y del máster salta a la investigación porque quiere participar en esa generación de conocimiento. Eso también va provocando que el profesorado se implique más bueno, y que entres en una dinámica más productiva. Somos todos parte de esa comunidad. Pero cuando nos ponemos al margen de eso y lo vemos desde fuera, decimos, la universidad tiene los recursos que tiene y es de justicia plantearnos que si la universidad no está dotada de los recursos suficientes no va a poder dar las respuestas suficientes. Y lo que decíamos, ha dado una respuesta creo que importante. Sí, sí. Pues en los comentarios de YouTube cada uno podrá decir lo que quiera, ¿no? Pero ya te digo que sí, por lo menos nuestra percepción es de que se ha trabajado mucho, de que para nada se ha escaqueado por estar en casa, sino todo lo contrario, que se han dedicado, y los compañeros yo lo puedo decir por mi departamento y por mi facultad, que han dedicado muchas horas dentro del conocimiento y las capacidades digitales de cada uno a estar en ello y muchas veces estar en ello, pues eso, pues con el niño corriendo por detrás. Sí, sí que me imagino que también es lo que comentabas, ¿no? Que pasó en la sanidad, que me imagino que es una situación parecida, que, bueno, había esos famosos casos, ¿no? De pues gente que a lo mejor incluso llegaba a estar con EPIs hechos de bolsas de basura, bueno, situaciones que deberían hacer reflexionar, en mi opinión personal, pero que yo a veces tengo dudas, ¿no? De cuando pase esto, si realmente habrá un momento en el que la gente, en general, se pare a pensar, oye, aquí hemos llegado a una situación de crisis que nos ha demostrado pues que esto es importante, que esto otro. No sé si se va a hacer ese punto de inflexión o no. Yo tengo mis dudas, realmente. Yo, cuando estábamos en plena primera confinamiento y demás, había mucha gente, cuando era todo lo de aplaudir por las ventanas, sí, que me comentaba, ¿no? En mi entorno, me decía, esto yo creo que es un cambio social, esto va a ser un cambio. Yo no lo tenía tan claro. A mí me daba la sensación de que sí que hay gente que va a decir, puede afectarle, ¿no? Puede decir, oye, yo ahora voy a tener pues bueno, una idea de comunidad pues más, o sea, diferente, voy a implicarme más, voy a entender que es importante pues que haya recursos para. Porque al final, bueno, hay diferentes formas de apoyar, ¿no? En asociaciones, como decías, o, pues bueno, a través de diferentes maneras. Por ejemplo, yo ahora intento hacer divulgación aquí a mi manera, pero no estoy seguro de si eso va a ser un cambio social tan grande. Eso ya es una cosa personal mía. Hombre, yo creo que más que eso yo te diría, el cambio va a venir de que seamos capaces de elaborar un discurso, ¿no? Ir más allá de los gestos, ¿no? De lo que tú decías de salir a aplaudir al balcón, porque ese gesto es un gesto, ¿no? Estamos en una época que es muy de gestos, de cosas visuales, de tweets y de lacitos. Creo que es más allá del lacito, pues el salir a aplaudir a los balcones ya se nos ha olvidado a todos y lo que queda es apoyar las políticas que supongan inversión en sanidad, por ejemplo, Sí. que supongan inversión en ciencia. Es que no queda otra, y que el discurso socialmente dominante sea el no criticar al médico del Sergas porque te atiende por teléfono, sino darte cuenta de las necesidades que eso implica, o no criticar al profesor universitario porque la clase no es presencial, sino darte cuenta de las restricciones, ¿no? y de que esos profesionales están haciendo lo mejor como lo estamos haciendo todos. Quizá construir más sentido comunitario, ¿no? Que es lo que en las últimas décadas hemos perdido, como por políticas y por formas de relacionarnos más efectistas, más del flash. Sí. Si nos quedamos en salir al balcón, pues mira, eso ya se nos ha pasado y ya se nos ha pasado. Lo importante es que mantengamos dándonos cuenta que tener un sistema de salud fuerte, tener un sistema de atención a la dependencia fuerte, tener un sistema educativo fuerte, nos protege a todos como individuos y sobre todo como comunidad. Y que si una parte de la comunidad es débil o es frágil, si el sistema de dependencia se tambalea, eso va a hacer que todos nos tambaleemos. Si no somos una sociedad cuidadora capaz de cuidar con la tasa de envejecimiento y de sobreenvejecimiento que tenemos, eso nos va a llevar a situaciones dramáticas ya. Y tenemos que cambiar también esa mentalidad de que lo mío acaba en la puerta de mi casa, sino que, bueno, como individuos, y eso de la pandemia también nos lo ha enseñado, ¿no? Si no controlamos las tasas de transmisión
de toda la población, la pandemia, el virus se expande. Y da igual que que tengamos un nivel socioeconómico súper alto y seamos privilegiados, y en este caso yo lo soy. Pero si a 2 kilómetros hay un asentamiento chabolista en el que no se están llevando las medidas y esa transmisión se descontrola, la ausencia de bienestar en determinados contextos va a determinar el bienestar de todos. No nos podemos querer encerrar en la burbuja, ¿no? Y esa sensación que hemos podido tener en los últimos años o décadas de burbuja, o esas sociedades capitalistas que estamos generando como muy ombliguistas, pues estas situaciones nos ponen al descubierto precisamente eso. Que seamos capaces de darnos cuenta de lo importante que es la comunidad, de que todos somos uno y de que no puedo estar bien si toda la sociedad y el colectivo está bien, o sigamos queriendo ser ombliguistas, individualistas y pensando que, pues bueno, pues eso ya va a depender de la respuesta de cada uno y de la respuesta de la sociedad. Sí, No el 100% de los individuos va a estar sensibilizado, pero si esto es como lo de la vacuna, ¿no? Si el porcentaje es suficientemente alto, eso nos vacuna también de la inseguridad social y de la fragilidad. Es muy importante el tema de los cuidados, ¿eh? Sí. Ya como profesor de psicogerontología, viendo las demográficas y viendo cómo ha afectado a las personas mayores este virus, tenemos que empezar a pensar que tenemos que convertirnos en una sociedad de cuidados y que nos va a hacer falta un nuevo pacto social, un pacto social en el que las personas jóvenes que quizá tengáis menos recursos porque habéis tenido una situación laboral peor y más precariedad y menos oportunidades, esas oportunidades tienen que surgir también del hecho de cuidar de las personas frágiles, y cuanto más mayores somos, más frágiles nos hacemos, y sabemos que si volvemos la espalda a esa realidad, pues la realidad nos devuelve situaciones como la que estamos viviendo. Al final la realidad la vamos a decir, no podemos escapar de ella, ¿no? Y al final podemos meter la cabeza como un avestruz, ¿no? En un agujero y no verla y mirarnos al ombligo, como dices, pero al final la realidad es la que es. En ese sentido, de hecho, mira, o sea, es una cosa que en el primer vídeo que saquemos de capítulo de Grandes Desconocidos, que en el momento que estamos grabando, pues aún no ha salido, pero va a salir, le hablo con un amigo que está estudiando medicina, bueno, es psicólogo también, y le preguntaba, porque sí que es algo que yo he estado, pues, o sea, he tenido reciente interés en ver, que es sobre investigaciones a nivel médico, ya más de investigación pues con telómeros y demás. Bueno, investigaciones de la doctora María Blasco en envejecimiento y así, pues de cara a ayudar, ¿no? a la salud y demás. En ese sentido, bueno, no sé si conoces las investigaciones o si, claro, a lo mejor es algo que, bueno, dentro del terreno... Sí. Claro, no sé si... ¿Qué esperanzas hay de cara al futuro de cómo puede ayudar, por ejemplo, ¿no? Con poblaciones de adultos mayores y demás? Lo que comentábamos a nivel social se aplica también al conocimiento. El hecho de que haya investigación básica de calidad, aunque no tenga una aplicación directa en el corto plazo, va a suponer que haya investigaciones. Bueno, yo conozco las investigaciones del CSIC en este caso, y son investigaciones súper interesantes. Nosotros en nuestro grupo de investigación nos queda más cerca temas relacionados con los cambios a nivel cognitivo y en el sistema nervioso central y todo lo que se está haciendo respecto a la genómica de la enfermedad de Alzheimer. O, bueno, hay investigación básica muy relevante. Y esa investigación básica se traduce en conocimiento, y ese conocimiento se traduce en políticas, en atenciones y bueno. Es una cadena, y entonces efectivamente que haya investigación básica de calidad y que haya laboratorios potentes funcionando a nivel próximo y que no tengamos que emigrar e irnos al otro lado del charco para poder investigar, va a determinar que seamos una sociedad que sea capaz de generar conocimiento, ¿no? Y bueno, el ejemplo es la capacidad de hacer PCRs que teníamos en marzo, en abril, pero como esas más, ¿no? Pues si no somos capaces de sintetizar beta-amiloide en el hospital de Santiago y tenemos que enviar a Madrid, eso supone un sobrecoste. Entonces nos están limitando la capacidad. Si no somos capaces de
de obtener un genotipado completo de enfermedad de Alzheimer y estamos simplemente viendo los alelos ya conocidos y ya superados, pues eso nos está impidiendo hacer una investigación de calidad. Si no tenemos acceso, que lo tenemos, pero a través del IDIS lo tenemos, a equipamiento de neuroimagen adecuado, pues no podríamos hacer la investigación de calidad que estamos haciendo, por ejemplo, en relación a los proyectos del grupo de investigación. Todo eso es necesario, ¿vale? Sí. Aunque no sea la investigación aplicada de primera línea, es lo que nos da el colchón para poder tener evidencia, para poder tener trabajo de calidad y para que eso se transforme en intervención de calidad, en atención de calidad, en sistema de salud de calidad, en atención psicológica de calidad, todo, al final todo Sí. filtra. Sí, Si nos olvidamos de la investigación básica, pues nos volverá a pasar lo de marzo, ¿no? Que cuando nos queramos dar cuenta, nos daremos cuenta que los laboratorios no están suficientemente dotados para hacer las pruebas que nos hacía falta hacer. Tenemos que ir un pasito por delante para que la realidad no nos ponga 3 pasos por detrás o 7 pasos por detrás. de hecho, bueno, una de las principales funciones por las que comencé a hacer esta divulgación es por el desconocimiento que hay sobre la investigación básica a nivel general. Es decir, siempre que se piensa en psicólogos, por ejemplo, siempre hay esa imagen del psicólogo, pues Freud, un diván. Es el 90 y pico por ciento de la gente con la que no conoces, ¿no? Que te conoce de primeras, te preguntas si estás psicoanalizando, esas cosas, ¿no? Y dices tú, pero claro, ¿cómo le explico yo que mi experiencia es investigación básica? En mi caso, por ejemplo, en memoria, ¿no? Bueno, en memoria de miedo, si hablo de... Bueno, es que son cosas muy desconocidas que realmente tienen, como comentabas, o sea, nosotros, en mi caso, cuando trabajaba en el laboratorio, pues sí que le vemos claramente la aplicación, porque aparte, por eso lo hacemos, ¿no? Al final, siempre el conocimiento que generes, de una manera u otra, seas más o sea, más o menos creativo, siempre va orientado pues siempre se puede aplicar, ¿no? En el futuro, pues en las partes más aplicadas o de clínica. En mi caso en psicología, pero bueno, en el caso de medicina, como decías y demás, pues siempre tienes No, esa... y en las ciencias del comportamiento es súper relevante si queremos ir más allá de ese estereotipo que comentas, ¿no? Estamos Sí. hablando de ciencias del comportamiento, ¿no? Y hay Hmm. cantidad de herramientas y cada vez más, y las modernas neurociencias nos dan más herramientas, pero la psicología per se tiene muchas herramientas para estudiar el comportamiento y entender mejor. Y las aplicaciones son claras, ¿no? Desde las aplicaciones en economía hasta lo que decías. Y ahí, mira, pues la investigación sobre memoria. Yo a las alumnas del máster de psicogerontología se lo subrayo mucho. Cuando un profesional de la psicogerontología hace una estimulación cognitiva, no está haciendo animación, no está haciendo una actividad por hacer. Estamos haciendo una actividad porque conocemos unas bases científicas de cómo funciona la memoria, porque tenemos evidencia de cómo se puede mejorar ese proceso nésico y porque hemos trabajado en modelos que nos permiten hacer aplicación, en este caso en personas mayores, ¿no? Hmm. Y cuando se me ocurre el ejemplo de Alfredo Campos y la mnemotecnia de la palabra clave, ¿no? Cuando el equipo del profesor Campos estudia la mnemotecnia de la palabra clave, puede ser una investigación básica con un control de laboratorio súper estricto y que no le veamos aplicación. Pero cuando yo me siento con mis alumnos a diseñar un programa de estimulación para unas prácticas, lo hacemos basándonos en ese método, lo hacemos basándonos en esa evidencia y lo hacemos aplicando ejercicios que siguen esa metodología. Yo no me pongo a repetir palabras como un loro. No queremos hacer estimulación cognitiva haciendo fichas que no tengan significado. Queremos desarrollar estrategias que permitan un afrontamiento adecuado de las dificultades de memoria en el día a día y para eso necesitamos conocer el proceso, conocer el funcionamiento del proceso básico, conocer cómo cambia evolutivamente con la edad, que también la psicología evolutiva es otra gran desconocida y después tenemos que tener esa parte de psicología aplicada efectivamente que nos permita tener un buen rapport, una buena comunicación y estrategias de acuerdo y de trabajo en nuestro caso, con las personas mayores. ¿Vale? Pero eso va dentro de un todo y eso es lo que hace la psicología científica. Cuando aplicamos un tratamiento, lo aplicamos en base a la evidencia y tenemos una evidencia detrás, ha habido unos estudios más o menos controlados, sabemos que la investigación en intervenciones psicológicas es más complicado de tener un doble ciego, triple ciego y Sí. lo hacemos con la
con todo el control que podemos, pero luego lo que nos permite en la acumulación de evidencia y las técnicas metaanalíticas es que lleguemos a un tamaño del efecto determinado y llegamos a conocer un tamaño del efecto y aplicamos en función de ese tamaño del efecto. No es una cuestión de fe, Sí. es una cuestión de que sabemos que entrenando un proceso cognitivo determinado conseguimos un efecto determinado en un tiempo determinado que permite proteger, en este caso, de la manifestación clínica de una enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, durante tanto tiempo y eso es determinado. Igual que se hace con un fármaco, se hace con una intervención cognitiva no farmacológica, ¿vale? Y para eso nos hace falta todo el proceso, no quedarnos en hacer animación por un hecho buenista, voluntarista, sino conocer el proceso y a partir de ahí poder hacer una investigación rigurosa y una intervención rigurosa. Sí, de hecho, pues bueno, o sea, eso que comentas, ¿no? Que de hecho, esa sería un poco la última pregunta que puedo hacerte, porque ya llevamos aquí más de una hora. Nos van a reñir por pesados, ¿no? Sí, es verdad. Espero que se haya quedado la gente, ¿no? Pues que esté viendo el vídeo o escuchando hasta ahora. Precisamente, quería saber cómo ves las labores de divulgación científica o, bueno, incluso histórica, por ejemplo, es decir, de divulgación en redes, ¿no? En pues, estas plataformas, para precisamente, pues, combatir con esa información que puede haber, ¿no? Hablo de caso de la psicología, que siempre puede haber pues esa gente que piense que eso, bueno, tienes una depresión, anímate, bueno, date una vuelta, ponte una serie, es decir, que eso, ver, por ejemplo, la depresión como lo que es, ¿no? Igual que si tienes, yo siempre pongo el ejemplo de que si te tuerces un tobillo o te rompes una pierna, tú vas a ir al médico, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si tienes una depresión, por ejemplo, o síntomas depresivos, o cualquier otra condición, ¿no? O sea, de problema de salud mental o demás, pues que hay que tratarlo adecuadamente y que no es una cuestión de fe, como decías, ¿no? De el psicólogo, eso vas ahí, te habla y luchar contra eso es un poco, eso es la idea de mi canal. Hay muchos otros canales que son fantásticos de otros ámbitos de física, de bueno, de mil cosas que hoy en día pues tienen formatos que son muy, la verdad que alucinantes, o sea, son muy Sí, son didácticos muy buenos. y que yo personalmente creo que son buenos por varios motivos. O sea, fundamentalmente para que la gente, para hacer ver a gente, sobre todo más joven, ¿no? Que, que a lo mejor tiene un interés que será desmotivado, a lo mejor por la forma en que está planteado el sistema, porque ni siquiera es por los profesionales, porque es que es lo que comentabas antes. Los profesionales de docencia estoy convencido de que hacen lo mejor que pueden. Lo que pasa es que pues, a veces se encuentran con recursos que son los que tienen, ¿no? Hacen pues eso, llamar la atención a gente que a lo mejor le apasiona la historia, pero que le aburre cómo está planteada a lo mejor en el sistema de enseñanza. Bueno, pues a nivel general, ¿cómo ves la divulgación en redes, no? Lo que comentabas de la salud mental, a nosotros en nuestro campo, en el envejecimiento, a veces nos pasa lo contrario, ¿no? Que como todo es Alzheimer, pues Bueno, ya sí. precisamente no vas con, no vas con la persona mayor o la persona mayor no consulta con su médico de atención primaria porque será Alzheimer, ¿no? Y hay que decirle, no, cuidado. Primero hay que despistar todas las posibles causas. A veces una infección de orina o un proceso viral puede provocar desorientación o puede provocar delirios y eso tiene una base orgánica y hay que tratarlo. Si no es eso, habrá que hacer las pruebas para determinar que es una demencia, de qué tipo y cómo tratarla. Pero bueno, la divulgación es muy importante. Es lo mismo, va dentro del todo y si descuidamos esa parte, sí que el sistema, en este caso el sistema universitario, no premia esa investigación, ¿no? Nosotros tenemos complementos por la labor docente, por la excelencia docente a través de quinquenios y por la labor científica a través de sexenios, pero en los últimos años se ha introducido un sexenio de transferencia que era experimental, parece que bueno, se iba a consolidar, esperemos que se consolide. Estaba ahí el ex rector de la Universidad de Vigo, Salustiano Mato, como un poco que además es el vicepresidente de la CRUE, un poco la persona encargada de eso. El hecho de que se reconozca en el trabajo universitario, en el trabajo científico, la divulgación es fundamental, ¿vale? Para que realmente pueda haber personas que, más allá, de nuevo, de la labor voluntarista, Sí. se puedan poner las pilas y participen de esta divulgación.
el hecho de, bueno, de entender que participar en un podcast, en un YouTube o tener un artículo publicado en una revista generalista supone un valor añadido a tu investigación, no es evidente, pero pues, entra parte de ese todo, ¿no? Cuando nos queremos hacer cargo de hacer eco de las necesidades sociales, si no lo hemos visibilizado, pues lógicamente pues el público general no lo va a tener en cuenta. Entonces, bueno, hace falta ese cambio y esperemos que se vaya produciendo. En la medida que tengamos más recursos, se va a ir produciendo de forma más natural, ¿no? Sí. De todas formas, las generaciones jóvenes ahí tenéis el campo más despejado para ser creativos y yo confío que lo seáis. Pero es importante, desde luego que es importante. Y en las ciencias del comportamiento, la gerontología, la psicología, es fundamental el que nos pongamos las pilas con ello. Sí. De hecho, bueno, me gusta lo que has comentado, ¿no? Porque a veces es difícil, ya hablo desde mi perspectiva, ¿no? Aquí en divulgación, o como que cuesta un poco decir, oye, te preguntan, ¿pero tú de qué te dedicas? Y yo, claro, yo a lo que dedico la mayor parte del tiempo ahora mismo es a divulgar, es a leer artículos, a resumirlos, a preparar un vídeo, a preparar un podcast, que lleva un trabajo que es voluntario. Hay gente que me intenta apoyar, donar para ir tirando, pero no hay un apoyo, obviamente. Bueno, en este caso Sí. aún queda mucho para que la divulgación reciba, yo creo, un apoyo como yo creo que se merece, ¿no? Pero es algo Pero también mira, personal. siempre el hecho de que haya, si se consolida ese sexenio de transferencia y de que los méritos de transferencia, como por ejemplo tener un canal de YouTube, ¿no? O Sí, bueno. un medio de comunicación, un medio de difusión, se reconozca como un mérito de transferencia, sería un primer paso muy importante para el hecho de que en el futuro, igual que se te dé en una plaza pública, un concurso público, se te reconoce una publicación científica con un coeficiente determinado, pues que se llegue a reconocer también un trabajo de difusión con un coeficiente determinado. Pues Pues tú mira. estás haciendo una labor profesional, entiendo. Sí, o sea, de hecho, esa forma en la que, bueno, siempre lo he planteado, ¿no? Desde el principio. Otra cosa es a la gente que podamos llegar, ¿no? Porque los formatos también son, bueno, yo sigo un formato, pues, no tan dinámico, un poquito más, a lo mejor, más personal, ¿no? Más de podcast, más así, pero bueno, seguiremos aquí intentando, pues, llegar a gente, ¿no? De hecho, Pues nada, ánimo con ello porque ya te digo, lo considero importante, sí, señor. y bueno, quería agradecerte de nuevo. Vamos a ir terminando ya porque ya es bueno, hemos llevado 1 hora y pico. Que hayas accedido a estar aquí, que hayas, bueno, comentado todos los temas que has comentado de la manera que lo has hecho, porque yo creo que ha sido, pues, o sea, mm, una forma sencilla y a la vez directa y clara, pero sin olvidarte de detalles, ¿no? De, pues, temas que son fundamentales, tanto pues lo que decíamos al principio de cara al artículo, ¿no? De cara a cómo se ha llevado esto del coronavirus en personas, en adultos mayores y en temas pues, incluso de educación que decíamos, de la universidad y demás. La verdad que no sé cómo agradecerte que hayas querido participar. Nada. Gracias a ti por invitarte y eso, mucho ánimo con la labor de difusión. Bueno, Cualquier cosa ya. sí, Estamos en la Facultad de Psicología, tenéis mi correo que es público, o sea que cualquier cosa estoy a disposición. estupendo. Ya digo, todo lo que hemos hablado, es decir, el artículo y esas asociaciones y demás, lo pondré en la descripción del capítulo. Y por nuestra parte, nada más. Vamos a cerrar aquí el programa. Y bueno, gracias por haber escuchado y visto, la gente que hayáis estado hasta el final. Espero que seáis muchos los que hayáis visto esto completo. Hasta el próximo capítulo.